con el patrocinio de Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Susy Carbo y nuevamente les digo bienvenidos a Charlas Trendy, su espacio de opinión en Telecaribe y en las diferentes plataformas digitales que nos encontramos. En el día de hoy, un tema que está muy de moda, elecciones 2020 en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo hacemos nosotros para entender qué es lo que ha pasado en los Estados Unidos? Y además, ¿cómo nos afecta a nosotros como colombianos? Nuestro invitado, a continuación su presentación. El mundo vio sorprendido la semana pasada cómo se desarrollaron las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América. Un hecho atípico en la historia de ese país no podía ser pasado por alto con las consecuencias que implica en el mundo y por supuesto en Latinoamérica y en Colombia. Nuestro invitado en el día de hoy es José Penso, quien es licenciado en Administración de Empresas con posgrado en Gerencia Estratégica y maestría en Mercadeo y Comunicación. También es consultor y conferencista internacional en Branding y fue miembro de la Sociedad Americana de Relaciones Públicas Capítulo Miami y de la Asociación Americana de Profesionales de la Comunicación Capítulo Sur de la Florida. Fundador y directivo de Acopol. Igualmente miembro fundador de ACEIPOL y también ha sido miembro del comité organizador de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y analista de diferentes medios de comunicación como El Heraldo, RCN Radio y Canal Claro de Televisión. Columnista de Semana Rural y ha escrito a diversos medios nacionales e internacionales. También se desempeña como profesor universitario en universidades de los Estados Unidos, Latinoamérica y Europa en las siguientes áreas: gerencia estratégica de mercadeo, comportamiento del consumidor, es un analista de la política en gerencia de marcas, comunicación y mercadeo político, liderazgo y gestión política. Hoy en Charlas Trendy, elecciones presidenciales 2020 en Estados Unidos. Bien, ya ustedes escucharon, tenemos la oportunidad de contar con un consultor analítico de política de talla internacional. José Penso, bienvenido a Charlas Trendy. Hola Susy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. José está con nosotros para desmenuzar en un inicio qué fue lo que pasó en Estados Unidos. No es fácil para nosotros entender la metodología de la política americana. Allá no se gana por el que más votos tiene, sino por el que más votos saque en los colegios electorados. Vamos un poquito a hacer esta inducción, esta aclaración, precisamente con nuestro invitado, José. Susy, en efecto, el sistema electoral norteamericano es muy diferente al colombiano. Allá funcionan los colegios electorales que, a diferencia de lo que ocurre aquí en Colombia, en donde el candidato gana por votación popular, en los Estados Unidos hay que ganar un número específico de votos por estado. Es decir, cada estado tiene un colegio y dependiendo del resultado en ese estado, cada candidato, si gana, va sumando votos electorales. Entonces, al final lo que termina ocurriendo es que un candidato para ganar la presidencia de los Estados Unidos tiene que lograr 270 de 538 votos electorales que se reparten por todo el país, repito, entre los diferentes estados, dependiendo, entre otras cosas, de la población de cada estado. Ok, esta parte está entendida para iniciar, pero ¿y entonces qué pasó en esta oportunidad? Porque no teníamos memoria de que esto hubiera ocurrido recientemente en elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió en esta ocasión? Susy, lo que ocurre es que cada estado de los Estados Unidos tiene leyes diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchos estados, lo que está ocurriendo ahora o lo que ocurrió recientemente, muchos estados tienen leyes que le impedían comenzar la votación hasta el día de las elecciones. Obviamente, en medio de una pandemia, cuando se ha procurado que la gente pueda votar o se ha permitido que la gente pueda votar desde sus casas, pues todos esos votos acumulados que llegaron por correo toman bastante tiempo en contabilizar. Eso es básicamente lo que está ocurriendo, es decir, los estados están tomando su tiempo para contabilizar sobre todos los votos que llegan después o que llegaron después por correo y que obviamente pues tienen que contarse. José, desde tu punto de vista como analista político, ¿la situación de Estados Unidos se salió de las manos en este momento histórico que están viviendo? No, Susy. De hecho, el candidato Biden ha sido muy prudente y él ha dicho, el sistema está funcionando. Es decir,
estamos en medio de una pandemia donde, repito, hay unas leyes que impedían a los estados iniciar los conteos antes del día de las votaciones, y yo creo que los días que se han tomado son apenas justos para contabilizar los votos. Aquí lo que ocurre es que, bueno, y obviamente estamos, Susi, grabando el programa mucho antes de que salga al aire, pero lo que está sucediendo en este momento en el que estamos grabando el programa, o lo que puede suceder, es que las demandas por parte del Partido Republicano, de la candidatura de Donald Trump, efectivamente terminen de pronto complicando un poco el panorama, como tú bien dices. Es decir, puede haber un tema judicial que sí efectivamente puede terminar complicando la situación. Pero hasta ahora en los conteos son absolutamente legales, y es lo que está ocurriendo en estos momentos. Resulta irónico, por ejemplo, hacer esta reflexión. El presidente Trump ha sido totalmente negativo en evidenciar y certificar la existencia del virus como tal. Sin embargo, precisamente la pandemia es lo que le está otorgando esa ventaja, entre comillas, hoy en día, ¿no? No, al revés, Susi. La pandemia le está otorgando la ventaja a Joe Biden por una sencilla razón. Por razones o por motivos históricos, los demócratas han salido a votar por correspondencia masivamente, mientras que los republicanos prefieren hacerlo el día de las elecciones. Entonces, si se toma el día de la elección la ventaja temprana que tenía Donald Trump, se pudiese haber pensado que ese día sí la ventaja era para Donald Trump, pero a medida que pasan los días y que se ha ido consolidando una ventaja en ciertos estados a favor de Joe Biden por los votos que llegan por correo, pues obviamente se evidencia que la votación por correo, debido a la pandemia, pues ha favorecido a Joe Biden. Increíblemente. Así es. Me llama la atención también otro detalle. ¿Cómo es posible que estos dos candidatos en este momento asuman posiciones tan diferentes desde sus partidos? A ver, ¿a dónde va enfocada mi pregunta? Los Estados Unidos tradicionalmente es un país de dos partidos. Así es. Ellos van por su partido, pase lo que pase, inclusive por encima de sus predilecciones personales, ellos van con su candidato. ¿Puede hacernos un breve resumen de lo que ha sido históricamente Estados Unidos y por qué no ha ocurrido como en otros países, como en Colombia, que hay una deserción de los mismos partidos y se forman otros partidos nuevos? Acá es histórica la tradición de morir con su partido. Así es, Susi, en eso tienes muchísima razón. En los Estados Unidos el sistema bipartidista ha funcionado por décadas. Y lo que tú dices también en relación al comportamiento electoral o político de los americanos tiene mucho sentido. El americano termina votando por su partido, es decir, por la plataforma de su partido, incluso por encima del candidato. En Latinoamérica y en otros países, en otras regiones del mundo, pues la gente está tendiendo a votar más por el candidato, por la persona, que por el partido. En los Estados Unidos se podría decir que hay un comportamiento político diferente. Y yo creería que con toda la polémica o lo polémico que ha sido Donald Trump en su presidencia, pues ese factor lo ha favorecido mucho, porque finalmente el republicano termina votando republicano más allá de lo polémico no de su candidato, más allá incluso que si le gusta o no su candidato, termina votando por una plataforma ideológica que representa al Partido Republicano. En esa medida, entonces, pasemos ahora al espacio de los latinos en Estados Unidos. Tu experiencia también nos permite consultarte acerca de lo que ha sido el posicionamiento de los latinos, que, ojo, tengo entendido que es diferente dentro de los mismos latinos el papel que ha jugado el pueblo cubano migrante en Estados Unidos al resto de latinos, e inclusive que también se ve diferente a los puertorriqueños, que son considerados un estado asociado. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Así es, Susi. De hecho, se ha dicho que los latinos en los Estados Unidos no pueden ser para nada pues homogéneos, porque todos vienen de diferentes backgrounds, como se dice, es decir, de diferentes experiencias en sus respectivos países, todos con diferentes visiones, y es así como encontramos, por ejemplo, los latinos del sur de la Florida con muchísima influencia cubana, con muchísima influencia venezolana, por supuesto con muchísima influencia colombiana, en donde se esperaba, y ya podemos hablar de la Florida porque se cerró hace rato ese estado, donde se esperaba una masiva votación demócrata en el sur de la Florida, como tradicionalmente ha sido, pero sin embargo en esta oportunidad, debido a esa presencia también masiva, importante, de los cubanos, de los venezolanos y de todas estas personas que de una u otra manera pues rechazan el fenómeno del castrochavismo por la dictadura en Cuba, por la dictadura en Venezuela, pues se redujo un poco la ventaja. Y eso no le permitió a Joe Biden ganar el estado de la Florida. Es decir, los analistas en los Estados Unidos señalan que el estado de la Florida prácticamente lo gana Trump
porque los latinos salieron en ese estado a respaldar más a Donald Trump precisamente por esa posición en contra de las dictaduras de Venezuela, de Nicaragua y de otros países. Los boricuas. Los boricuas tienden a ser muy equilibrados en sus preferencias. Los mexicanos tienden a ser más demócratas. Recuerda, y por eso es muy válida tu pregunta, en los Estados Unidos hay diferentes culturas dentro del espectro latinoamericano, y es por eso que encontramos que los latinoamericanos votan diferente. Es decir, incluso yo me atrevería a decir que hay muchos colombianos que votan también y se identifican con el Partido Demócrata en los Estados Unidos, bastantes. Y bueno, la prueba está allí en la votación, en los resultados, en todo ese sur de la Florida, pero también en otros estados como por ejemplo Arizona, como por ejemplo Nevada, donde la presencia mexicana es muy importante y que hasta cierto punto, y repito, hasta el momento en que estamos grabando este programa, le dan una ventaja a Joe Biden, que es del Partido Demócrata. Bien, ahí vamos desenmadejando este hilo poquito a poco para entender qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Vamos a nuestro primer corte, los dejamos con los resultados de la encuesta de la semana anterior, pero ya regresamos porque hay muchísimo por hablar. El impacto que tendrá sobre Colombia, qué tanto que nos va a beneficiar un candidato u otro, e inclusive el momento histórico que está viviendo Estados Unidos. No se muevan que ya regresamos. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Continuamos en Charlas Trendy. Nuestro invitado, José Penso, analista político de talla internacional. Ya hicimos en nuestro primer bloque un análisis del momento histórico que está viviendo Estados Unidos. En este bloque me gustaría, con la preparación que tiene José y el conocimiento que tengo en comunicación social, en comunicación no verbal, en comunicación corporal, me encantaría hacer un análisis, José, de los dos candidatos, Donald Trump versus Biden. Esculcado, he leído muchísimo acerca de los dos para poder hablar un poco en este segmento acerca de ellos. En tu punto de vista como político, estamos hablando que Biden es un señorazo que tiene 50 años en el mundo de la política y Donald Trump es una persona que sale de un reality a cumplir un sueño que tenía internamente. Tu diagnóstico desde el punto de vista político. Mira, Donald Trump obviamente llegó allí porque es una persona muy audaz. Es presidente de los Estados Unidos porque fue así. Es un animal político, si se quiere, dentro del contexto de los Estados Unidos. No se puede demeritar el haber llegado de esa forma a la presidencia de los Estados Unidos. Muchos dicen que fue un error histórico por el sistema electoral precisamente que hablábamos al principio, porque recordemos que Hillary Clinton ganó el voto popular en ese momento, pero insisto, no podemos demeritar el logro de Donald Trump. Y como tú bien dices, es un showman. Es una persona que se aprovecha de su carácter, se aprovecha de su base además, o aprovecha su base para lograr fortalecer su posición política. Entonces, en ese sentido, lo vemos que es coherente con lo que propuso en campaña y en la forma como actúa desde la presidencia de los Estados Unidos. Biden, por el otro lado, es una persona mucho más moderada, como tú también bien dices, Susi, tiene 50 años de experiencia política, es una persona que hasta ahora pues, no ha estado inmerso en mayores escándalos. El escándalo del hijo, pues en realidad hasta ahora está surgiendo. Un golpe emocional. Claro, pero tampoco es que se ha probado mucho, si es que acaso se ha probado algo, y todo puede hacer parte del juego de la campaña electoral. Hasta el momento Joe Biden ha salido ileso, si se quiere, de ese escándalo. Y es una persona que en general goza de buena reputación, incluso dentro de los políticos del Partido Republicano también. Entonces, lo que tenemos es dos personalidades completamente diferentes entre Donald Trump y Joe Biden. Y por supuesto, bueno, Donald Trump, como dije ahorita, ha aprovechado su base para fortalecer su posición política, para fortalecer su campaña, mientras que Joe Biden ha hecho lo propio con la base demócrata, pero también se ha acercado un poco al centro e incluso a la derecha para acercar a esos votantes republicanos que están descontentos con la forma de ser de Donald Trump. Hablemos de esa percepción que se tiene desde Latinoamérica de ellos como candidato. Donald Trump como aliado de Latinoamérica y obviamente de Colombia, y de Biden como aliado de Latinoamérica y de Colombia en lo que han presentado en sus campañas, José.
Mire, lo que ocurre es que Donald Trump, al ser un presidente del Partido Republicano, se espera que tenga una posición férrea, repito, contra todos estos procesos del socialismo del siglo XXI. Es decir, contra los regímenes en Cuba, contra el régimen en Venezuela, en Nicaragua, etcétera. Él ha tomado ciertas medidas que de alguna manera u otra han, si se quiere, afectado a esos regímenes dentro de los Estados Unidos. Recordemos incluso que reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Pero lo cierto es que después de 4 años de gobierno, pues tanto Maduro sigue ahí, como Ortega sigue ahí, como el régimen castrista sigue allí también. Biden se ve como una persona más suave en materia internacional. Por eso es que quizá en Latinoamérica se prefería, si se quiere, por parte de algunos sectores, incluso de algunos gobiernos, que Trump se mantuviese en el poder. Pues se esperaba que dentro de los próximos 4 años esa situación o esa percepción de fortaleza se consolidara en contra de esos regímenes. Esperemos a ver qué pasa, quién termina ganando. Al momento de salir este programa al aire, posiblemente ya sepamos quién es el ganador de las elecciones de los Estados Unidos, y bueno, allí tendremos seguramente un cambio en política internacional, entre otras cosas porque en materia de política internacional también Trump ha sido muy cuestionado. Es decir, sus principales aliados, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, pues lo han criticado mucho. Él ha sido incluso hasta displicente con sus aliados internacionales. En cambio, Biden se espera que sea una persona más conciliadora y con más voluntad de insertarse en el esquema internacional. Rumores de ambas partes. Por ejemplo, Donald Trump, si de verdad hubiese querido eliminar a Maduro, si hubiese querido quitar el régimen en Nicaragua, ya lo hubiera hecho y no lo ha hecho. Biden es un izquierdista. Sin embargo, también tengo entendido que después de John F. Kennedy es el primer vicepresidente católico y es el primer presidente que supuestamente que va a ocupar después de John F. Kennedy. O sea, muchísimos años. Entonces, un izquierdista católico son como rumores que valdría la pena aclarar en este momento. Mire, el entorno de Donald Trump, y esto es algo que han verificado los medios internacionales, sobre todo los medios de los Estados Unidos, está muy dado a esparcir información que no es cierta. Es decir, ellos se quejan de que hay información que no es cierta contra ellos, pero la realidad es también que ellos esparcen información que no es cierta. Y en ese sentido, pues obviamente dentro de este juego de campañas políticas, Susi, pues ellos se dedicaron a decir que Joe Biden es una persona afín al socialismo, o al socialismo del siglo XXI, si se quiere, nada más alejado de la realidad. Es decir, si bien es cierto que en el Partido Demócrata hay tendencias, y encontramos unas tendencias muy a la izquierda, como por ejemplo Bernie Sanders, como por ejemplo Alexandra Ocasio, la representante de la Cámara del Estado de Nueva York, pues Joe Biden no lo es. Joe Biden es una persona moderada y, como dijimos ahorita, una persona que tiene 50 años de experiencia, se podría decir que es un liberal, si se quiere, y es una persona que ha demostrado durante toda su trayectoria pues lo que es su actitud política. Entonces yo creería que eso más obedece a rumores de campaña que a la realidad. Acabas de tocar un tema al cual teníamos que llegar definitivamente, los medios de comunicación. Internacionalmente, ¿cómo ha sido visto este papel? ¿Han sido aliados y de quién? Me llamó poderosamente la atención, me impresionó, inclusive me impactó el momento en que Donald Trump está haciendo una intervención y los medios, como es natural allá, interrumpen todas sus emisiones para transmitir lo que va a decir el presidente, y le cortaron en plena emisión y suspendieron porque dijeron los medios, está mintiendo. Eso históricamente no se había visto en este país, yo creo que muy pocas veces en donde hay una supuesta libertad de expresión como en los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido el papel de los medios? ¿Cómo es visto internacionalmente el papel de los medios? Muy importante tu pregunta, Susi. Los medios de comunicación en los Estados Unidos han sido sumamente críticos del presidente, pero es que también él se ganó su enemistad al decir, por ejemplo, que todos los canales de los Estados Unidos, las principales cadenas, todo el tiempo sacan fake news o noticias falsas alrededor de él. Entonces ha sido una enemistad constante durante los 4 años. Ni el presidente gusta de las grandes cadenas, ni las grandes cadenas gustan del presidente. Y por eso ocurren cosas que fueron en su momento tan criticadas como esas que tú mencionas. Es decir, de hecho, durante un discurso del presidente y las cadenas informativas, notando que alguna de la información podía no ser exacta, podía no ser cierta, decidieron interrumpirlo. Hay muchas personas y muchos sectores que han criticado eso. Tú como periodista quizá tengas una posición mucho más firme frente a eso, pero el hecho es que ha sido una relación tormentosa.
Twitter, por ejemplo, la red social, Facebook, la otra red social, no dudan también o no han dudado en censurar algunos tweets y algunas expresiones del presidente Donald Trump, calificándolos de falsas, calificándolas de imprecisas. Entonces ha sido también un toma y dame allí en donde se podría mirar de diferentes perspectivas. ¿Quién tiene la razón en todo esto que ha sucedido? Nuevamente me llevas a la siguiente pregunta. La vez pasada se decía que los medios digitales le dieron a Barack Obama la llegada a la Casa Blanca. Así fue. En esta ocasión, no sentimos, yo personalmente no siento que haya sido así, pero desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido el papel que han jugado las redes sociales? Porque como bien lo decías, han asumido posiciones, han coartado, han quitado, han censurado, pero desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido esa posición? Las redes sociales han jugado un papel muy similar al de los medios de comunicación desde esa perspectiva, pero también es muy afortunado que existan porque han permitido que las personas se expresen libremente y que la información llegue libremente a las personas y que las personas eventualmente tomen la decisión acerca de sus posiciones. Sin duda alguna estamos viviendo, Susi, momentos muy diferentes a los que pudiésemos haber conocido hace 20 años, hace 15 años. Hoy en día la información vuela, sobre todo también la información falsa. Y lo peligroso de todo esto es, hombre, que esa información llegue a las personas y las desinforme, o sea, las confunda. Y es por esto que hoy en día, frente a eso que tú estás diciendo, es tan importante que haya educación política. Es decir, que las personas tengan la suficiente conciencia de que no todo lo que ven en redes sociales es cierto, de que tienen que tener el criterio para salir a averiguar las fuentes o a preguntar o a establecer si algo es cierto o es mentira. Pero lamentablemente no es así y esa es la dinámica de las redes sociales y es algo sobre lo que hay que trabajar sin duda alguna. Bueno, con esta información hacemos nuestra segunda pausa aquí en Charlos Trendy, pero antes los vamos a dejar con la pregunta de la semana. ¿Usted siguió de cerca las elecciones 2020 de Estados Unidos? ¿Estuvo al pendiente en medios de comunicación tradicionales o en redes digitales? La respuesta lo esperamos aquí en nuestras redes para contestarla, así que no se muevan. Ya regresamos aquí en Charlas Trendy. Charlas Trendy con Susi. En Bahamar somos fabricantes de productos de aseo para el hogar y personalizados. Contáctanos. Charlas Trendy con Susi. Y llegamos ya a la parte final. Precisamente extra micrófonos nos acabamos de enterar del ganador de esta contienda, pero vamos a dejar que José sea, ya ustedes lo saben desde hace 2 días, pero ganó Biden. Así es, nos acabamos de enterar grabando este programa, lo hicimos día sábado, que las agencias internacionales ya están reportando a Joe Biden como ganador de la presidencia de los Estados Unidos. Susi. Entonces la pregunta que viene obligatoriamente, ¿y Colombia? ¿Y nosotros qué? Barranquilla, la costa atlántica, ¿cómo presiente la gente? ¿Cómo proyectamos este nuevo gobierno, esta nueva etapa que comienza para Estados Unidos? Susi, yo creo que en el contexto de las relaciones de los Estados Unidos con Colombia ha habido mucha estabilidad independientemente de que sean gobiernos demócratas o republicanos. Yo creo que lo que va a venir o lo que va a continuar es esa cooperación por parte del gobierno de Joe Biden. A Colombia no le fue mal con Obama. Y yo creo que siendo, pues por supuesto, un gobierno demócrata va a acercarse también a todas esas necesidades y a todos esos procesos que venían, o a continuar todos esos procesos que venían gestándose. Incluso recuerde que desde Obama viene el Paz Colombia, que es un plan que sustituyó al Plan Colombia y que continuó desde entonces. Así que yo creo que no va a haber mayores cambios en la política internacional de los Estados Unidos hacia Colombia. Tal vez sí hacia Latinoamérica. Vamos a ver un cambio drástico en las posiciones. Biden, como lo dijimos ahorita, es un hombre mucho más conciliador, un hombre mucho más diplomático. Quizá hayan cambios en las posiciones hacia Venezuela, hacia Cuba, no queriendo decir que sea tolerante con las dictaduras, pero sí cambiando el estilo. Entonces, en materia internacional sí vamos a ver algún cambio. No puedo tampoco dejar de preguntarle, precisamente en el segmento anterior mencionábamos que Donald Trump es un showman, es un hombre espectáculo. Personalmente creo que se va a ir como llegó.
haciendo un espectáculo. Desde tu punto de vista, José. Totalmente de acuerdo, Susi. Es decir, acabamos de enterarnos que Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Yo quisiera ver la respuesta de Donald Trump frente a eso. No creo, y seguramente ya ustedes conocerán la respuesta, no creo que conceda de manera tan fácil. Me atrevería a decir que a partir de ahora anuncia más demandas, entonces esto va a durar algunos días. Ojalá que no afecte la democracia latinoamericana, porque de verdad que sería muy lamentable que Donald Trump no concediera la elección a Joe Biden y esto se prolongara en el tiempo y terminara oscureciendo un gobierno que de otra manera pues le ha representado esperanza a muchos sectores en los Estados Unidos. Muchos analistas internacionales apuntan incluso de que Donald Trump puede negociar su salida en caso de que la ponga muy patas arriba, como decimos coloquialmente, negociar su salida para que no haya investigaciones, ataques contra él posterior a la elección nueva. No lo sabemos, Susi, posiblemente es muy común que se dé en estas circunstancias, pero yo creo que eso ya pertenece al fuero íntimo o al círculo íntimo tanto de Donald Trump como de Joe Biden. Es posible. ¿Va a ser Donald Trump recordado como un presidente qué? Donald Trump va a ser recordado como un presidente particular, como un presidente con mucho conflicto, si se quiere, y al que lamentablemente, en mi opinión, no se le va a poder establecer un legado. Lo que nosotros como consultores siempre procuramos decirle a las figuras políticas es: establece tu legado, deja tu legado. Yo no tengo claro hoy cuál es el legado de los del gobierno de Donald Trump, porque lo que ha podido hacer bien, que es la economía, pues lamentablemente se le atravesó el coronavirus y la economía se le cayó. La pandemia pues terminó con la recuperación de la economía de los Estados Unidos. Ese ha podido ser su gran legado. No fue así en materia internacional, pues sí deja algunos tratados internacionales que han favorecido la paz en el Medio Oriente, pero más allá de eso, pues no sabría decirte qué otro legado se le podría atribuir al gobierno de Donald Trump o cómo va a ser recordado en el futuro. Repito, quizá como un gobierno lleno de conflictos, como un gobierno que llegó producto de una situación específica del sistema, pero bueno, el tiempo dará la razón a quien la tiene y el tiempo nos dirá cómo va a ser recordado Donald Trump. El tiempo será justo juez. Así es. José, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Espero que esta no sea la primera vez que estés en Charlas Trendy. Por supuesto que no, Susi, como siempre, pendiente de ti y muchísimas gracias por la invitación. Cuando me necesites aquí voy a estar y bueno, espero que tengas muchos éxitos. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que este programa haya sumado precisamente para conocer, enterarnos un poquito más como región, como país, de todo lo que nos conecta globalmente. La cita el próximo miércoles aquí a las 10 en punto en Telecaribe para ver otra charla muy trendy.